Hola a todos y todas, mi nombre es Martín Meis y los voy a acompañar en la cursada virtual de la materia Adolescencia. Hoy vamos a trabajar con la unidad 1. Es importante tener presente la bibliografía. El primero de esos materiales que vamos a trabajar es el programa de la materia. ¿Por qué vamos a ver este programa de la materia? Porque nos interesa que de entrada podamos ubicar desde dónde vamos a posicionarnos para pensar la adolescencia y sus procesos psíquicos, la adolescencia y sus tiempos lógicos, ¿sí? De entrada vamos a proponer una posición para pensar los fenómenos adolescentes. Es desde la teoría psicoanalítica, desde donde vamos a pensar los trabajos inherentes de la subjetividad para la inscripción del cuerpo puberal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una pregunta central que va a acompañar la cursada, que es ¿de qué se trata crecer psíquicamente? ¿Por qué vamos a plantearnos esa pregunta? Porque el término adolescencia, en su etimología, viene del concepto adolescere, que quiere decir justamente el creciente o aquel que está creciendo. Este sería el adolescente. Entonces, para poder ubicar que el crecimiento psíquico no es coincidente con la maduración biológica, ¿sí?, con los tiempos del desarrollo biológico, es entonces el psicoanálisis la teoría que nos va a permitir dar cuenta de este objeto de estudio. ¿De qué se trata crecer psíquicamente? ¿Cómo hace el aparato psíquico para darle inscripción a esta nueva corporalidad que se impone con los cambios de la pubertad? De entrada nos vamos a diferenciar también, digamos, desde el marco epistemológico, nos vamos a diferenciar de un pensamiento evolutivo ligado al evolucionismo y vamos a posicionarnos desde el pensamiento de lo complejo, de la mano de Edgar Morin. Crecer no es lo mismo que madurar biológicamente. Crecer psíquicamente no es lo mismo que madurar biológicamente. Ustedes habrán visto, chicos y chicas, o lo habrán vivido ustedes mismos, que aparentan haber ya crecido por el cuerpo que llevan, pero que todavía siguen siendo unos niños o unas niñas en sus actitudes, en sus sentimientos, en sus modos de estar con los otros, ¿sí? En el programa vamos a encontrar la relación que hay entre la cronología del desarrollo entonces y los procesos de producción de subjetividad, que para nosotros es equivalente, esta producción de subjetividad, a los trabajos de integración psicosomática, ¿sí? Psique y soma están integrados, están enraizados unos con otros. Y de esto va a tener que ver lo que les decimos acerca del crecimiento, ¿sí? Entonces, psicoanálisis por un lado, epistemología de los sistemas complejos por otro, pero también entrelazados. El pensamiento complejo de entrada nos va a plantear la posibilidad de pensar un sujeto activo, ¿sí?, la capacidad de poner en desorden como previo a una nueva producción de orden, la dimensión de la experiencia como una dimensión de apertura a lo incierto, a lo que está por venir, a lo no planeado. Y además nos va a proponer un concepto central para pensar en estos trabajos de producción de subjetividad adolescente, que es la idea de la creatividad adolescente, ¿sí? La creatividad con que los adolescentes tienen que darle inscripción, sobre todo a este cuerpo puberal que se impone por fuera de la voluntad del sujeto. Digamos que se impone desde la corriente madurativa que viene predeterminada genéticamente,
¿sí? Entonces, para que vayamos haciendo una idea desde dónde estamos hablando, no desde el evolucionismo, aunque el nombre de la materia lleve todavía ese concepto incluido, sino desde el psicoanálisis y el pensamiento de la complejidad. Tenemos entonces por un lado el sujeto activo, tenemos al sujeto creativo, ¿sí? Que va a darle inscripción sobre todo a esta nueva corporalidad. Vamos a pasar entonces a otro punto de este programa que lo encontramos al leer el texto, que es los tres ejes que se plantean en ese programa. Primero está el eje del desarrollo, ¿sí? En el que vamos a justamente centrarnos en esta idea de la integración psicosomática, ¿sí? Como psique y soma trabajan para generar conexiones y estar enlazados unos con otros, sobre todo en lo que tiene que ver con la inscripción de la nueva genitalidad que se impone con los cambios de la pubertad. Y esta nueva genitalidad va a estar vinculada además con trabajos respecto a la identidad sexuada, a la identidad de género, ¿sí? A la producción del narcisismo, o podríamos ir a la renovación de la imagen especular, y todo lo que está ligado, digamos, a la dimensión de la experiencia del sí mismo y de los otros. Pero ya cuando hablamos de los otros, vamos a pasar al segundo eje, que en el programa está mencionado como el eje de las relaciones parentales, pero que en realidad apunta al eje, vamos a decir, de la intersubjetividad, cuando ya empiezan a jugar su papel los otros. En principio los otros de la familia, pero también los otros que son pares que empiezan a aparecer en el mundo adolescente, en esto que podemos pensar como una socialización secundaria, ¿no? Cuando todo marcha bien, los adolescentes llegan a la consulta, cuando trabajamos en clínica o en el espacio escolar, cuando trabajamos en un equipo de orientación escolar, llegan, digamos, junto a sus otros, sobre todo a los otros familiares. Digo, los llevan encima con su discurso, los llevan encima con sus actitudes, con sus gestos, ¿sí? Están, digamos, totalmente atravesados por sus marcas de origen, ¿sí? Vamos a pensar en este eje de las relaciones parentales, entonces. ¿Qué pasa del lado de los hijos en este tiempo de la adolescencia respecto a sus padres? ¿Qué les pasa a los padres respecto a sus hijos? ¿Y qué pasa en este espacio del entrevincular entre los padres y los hijos? Hay algo ahí que también hace falta metabolizar por parte de los adultos y tiene que ver con la presencia de este hijo que ya no es, digamos, el niño o la niña que fue hasta hace poco tiempo. La familia también tiene que darle inscripción a esto novedoso que se impone en su presencia, ¿sí? El cuerpo transformado de los niños y las niñas que tienen otra presentación, ¿sí? La integración psicosomática, entonces, el eje 1 está facilitado o no por las relaciones parentales. Vamos a tener esa primera hipótesis. Además, este tiempo es un tiempo de revisión de la historia familiar, no solo por parte del adolescente que empieza a hacerse preguntas, y ya vamos a ver con qué características o con qué finalidad hace estas preguntas de la historización. También los padres empiezan a revisar su propia adolescencia frente a la adolescencia de sus hijos, y eso se imaginarán todo el movimiento que genera, ¿no? Hay trabajos de desinvestidura de lo familiar que también complejizan bastante la escena. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por último, está el eje de los paradigmas culturales, institucionales, podríamos ir epocales, ¿sí? Hay un pasaje del vínculo familiar al vínculo social, de la endogamia a la exogamia, del yo familiar al nosotros de la cultura, ¿sí? De la categoría del ideal del yo ideal a la categoría del ideal del yo. Es decir, hay todo un trabajo de salida de lo familiar a lo heterofamiliar, ¿sí? Y esto va a estar marcado por la época.
por las instituciones donde los adolescentes circulen. Tenemos entonces por un lado el eje del desarrollo y los trabajos de integración psicosomática que se articulan con las relaciones parentales y cómo éstas lo facilitan o lo obstaculizan. Por último, esta dimensión intersubjetiva se inscribe en un contexto cultural, epocal, social, y desde ahí podemos decir que no es lo mismo ser un adolescente hoy, en 2021, en medio de una pandemia, que haber sido adolescente en la década de los 90 o haber sido adolescente en la década de los 50. ¿Sí? Las subjetividades son otras. Las instituciones por donde los adolescentes circulan son diversas, los discursos sociales que circulan son otros y por lo tanto habrá diferencia entre estos distintos momentos de la historia. Bueno, vamos a pasar al próximo tema de la clase de hoy. Bueno, vamos al segundo de los textos, que es el de la primavera del significante de Néstor Córdoba, que vamos a encontrar en el libro de Entre niños, adolescentes y funciones parentales. En ese texto, Córdoba rastrea el origen del término adolescencia alrededor de la década del 50 de la mano de Stanley Hall. Es ahí donde ubica que el fenómeno adolescente surge como respuesta a un conflicto social muy particular de esa época. Lo piensa como una confrontación entre las generaciones. En la parte anterior trabajamos respecto a la etimología del término adolescencia. Córdoba rastrea en ese texto en particular el origen del término adolescencia en adolecere, que está vinculado con crecer, con el creciente. También lo mencionamos a Winnicott. Él en uno de sus textos nos va a decir que crecer conlleva una fantasía inconsciente que es vivida como agresiva. ¿Por qué implicaría una fantasía agresiva el hecho de crecer en sí mismo? De algún modo implica ir más allá del otro, es ir más allá de los padres. Y esto es lo que menciona Córdoba en su texto, implica ir más allá del lenguaje de los padres, es una cuestión discursiva. Los significantes de los padres no alcanzan a cubrir la experiencia de los adolescentes. Este trabajo que tienen los adolescentes de buscar nuevas palabras y nuevas formas de hablar para otorgar sentido a sus experiencias, cuando ya no alcanzan los significantes de las generaciones precedentes, no alcanzan entonces para nombrar lo que irrumpe en su cuerpo, lo que irrumpe en el lazo social, en la época, en la cultura, en la política, en un montón de dimensiones. Entonces los adolescentes tienen que ponerse a trabajar y en algún punto representan para los adultos las figuras de la alteridad, la muerte y el extranjero. Winnicott menciona que en la tensión entre las generaciones es donde ocurre el crecimiento de la cultura, justamente por el aporte novedoso que los jóvenes vienen a hacer con su creatividad. En ese mismo texto, Córdoba también nos comenta que Adrián Grassi comenta que los adolescentes tienen la urgencia por poner en desorden su posición en la generación, en su identidad infantil y su cuerpo infantil. Los jóvenes, según Córdoba, tienen urgencia además por crear nuevos sentidos para subjetivar sus propias experiencias, que van más allá de los sentidos de las generaciones anteriores. Cuando esas palabras faltan en la adolescencia, el recurso a la acción es la moneda corriente. Los adolescentes intentan poner el cuerpo ahí donde todavía no tienen las palabras para nombrarlo.
Bueno, vamos en el texto de Nacio. En este texto, que son unas páginas de ese libro que se llama Cómo actuar con un adolescente difícil. En ese primer apartado, Nacio nos da una definición de la adolescencia. También nos vamos a encontrar con que él propone pensar la adolescencia desde tres perspectivas. La perspectiva biológica, la perspectiva sociológica y por último el punto de vista psicoanalítico. Por la perspectiva biológica nos va a hablar sobre todo de la pubertad y cómo esos cambios aparecen y el adolescente tiene que vérselas con esa novedad. Desde el punto de vista social nos va a proponer pensar en el pasaje que hay de la independencia económica a la emancipación económica. Por eso va a señalar que la duración de la adolescencia va a estar en estrecha relación con las condiciones socioeconómicas en las que el adolescente vive su vida. Por último, desde el punto de vista psicoanalítico, Nacio nos va a decir que el adolescente es un ser trastornado, que está lleno de contradicciones entre sentirse triste, alegre, conformista, enojado, sobre todo con sus padres. Nacio nos va a decir que el adolescente está en crisis, o mejor dicho, que la adolescencia es una crisis del crecimiento, en la que va a tener que perder algo, conservar y por último conquistar nuevos espacios. Nos va a hablar además del impulso creador como el recurso fundamental para atravesar este tiempo adolescente. Este impulso creador lo va a llevar a conquistar tres espacios: el espacio intelectual, el espacio afectivo y el espacio social. Algo muy importante que Nacio nos va a proponer pensar es que el adolescente se las va a tener que ver con un sufrimiento inconsciente. Es decir, el adolescente sabe que algo le pasa, pero nada nos puede decir sobre eso. Por eso es que muchas veces se ve lanzado a actuar, como decíamos recién con el texto de Córdoba. Todavía no hay palabras para nombrar lo que siente y lo que le pasa. Por eso actúa. Y con suerte, el adolescente se encuentra con algún adulto que puede ser su analista o cualquier otro adulto cercano que le pueda soplar algunas palabras, algunos significantes para poder enlazar esa presencia, digamos, de lo corporal y de lo... Por último, Nacio nos va a hablar de tres tipos de sufrimiento inconsciente. El primero es un sufrimiento leve, que tiene que ver con la neurosis de crecimiento sana. Luego están los comportamientos peligrosos y por último las perturbaciones mentales. Esto no lo vamos a ver en este momento de la cursada, va a quedar para más adelante. Bueno, por último, en esta primera clase de introducción a la unidad 1, vamos a trabajar un texto de Néstor Córdoba acerca de lo que él denominó el grafo del entretiempo. El título del texto es Grafo de los procesos adolescentes y trayectos subjetivos, entretiempo de la sexuación en tiempos de urgencia subjetiva, presentaciones actuales del sufrimiento adolescente. Es un texto muy importante para introducir lo que vamos a ver a lo largo de la cursada. De algún modo reúne algo de lo que fue apareciendo en los textos anteriores, pero por ejemplo trae en este la categoría del tiempo, ¿no? La va a abordar desde Lacan y desde otros autores. Entonces, sobre todo me parece importante entender que no se trata de un tiempo cronológico, como ya lo decíamos en otra de los textos, sino de lo que acá queda dicho, mencionado como los tiempos lógicos. El tiempo lógico es una construcción que hace Lacan, ¿sí?, donde puntualiza tres momentos: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Estos tiempos corresponden a lógicas intersubjetivas, ¿sí?, esto que les decía antes.
un cuerpo y una subjetividad y otra, trabajando en conjunto. Hay algo del tiempo que no se inscribe, sino es en ese campo intersubjetivo. La adolescencia es un tiempo de inscripción justamente de la temporalidad. En relación al tiempo, Córdoba va a traer la idea de que en la actualidad el malestar subjetivo que aparece es sobre todo la idea del apremio, ¿no? De la prisa, de la urgencia. Cuando este tiempo todavía no está construido o no está siendo construido, lo que aparece es la urgencia y el apremio. La urgencia subjetiva suele estar ligada a este malestar que decíamos antes, que Ignacio llama sufrimiento inconsciente. Como no hay palabras para responder a los apremios de la pubertad y a los imperativos de la época, ¿no? De éxito y de fama y demás, estos generan experiencias de desamparo, según menciona Córdoba en su texto, desamparo y sufrimiento, estados de urgencia subjetiva que no pueden encontrar contención en las representaciones, por lo que se ven llevados a actuar, ¿no? Y esto aparece de manera ligada a las transgresiones, a los consumos adictivos, a las conductas de riesgo, ¿sí? Actuaciones impulsivas, autolesiones. El suicidio es como la máxima expresión de este triunfo de la pulsión de muerte que está desligada de toda forma de vitalidad, ¿no? Toma a una autora francesa que se llama Le Poulichet sobre el arte de vivir en peligro. Bueno, es muy interesante lo que esta autora nos dice respecto a este modo, digamos, a este goce del sacrificio, que es una manera, digamos, de poder lidiar con este apremio, con esta urgencia subjetiva. Importante de este texto, que ustedes lo van a poder leer, es ubicar entonces por qué llega Adrián Grassi a formular la idea, la existencia de este entretiempo, ¿sí? El entretiempo de la subjetividad puberal adolescente, el entretiempo de la sexuación puberal adolescente. Va a ser importante entonces que se detengan a observar el grafo, ¿sí? Y que traten de ubicar entonces la información que está en este grafo, porque va a ordenar, podríamos decir, va a cartografiar el recorrido que haremos durante la cursada. Bueno, nos vemos la próxima clase.